¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en un nuevo episodio a Crónica Extraterrestre. En esta oportunidad vamos a escuchar a nuestro buen amigo Eduardo, que nos va a compartir una información que realmente es de vanguardia respecto a lo que es la reencarnación. Experiencias que se tienen al interior de los grupos y que denotan o que dejan entender que realmente somos eternos, que la sucesión de vidas existe, que la reencarnación o la secuencia de vidas en este planeta u en otros planetas es posible para nuestra evolución. Así que le damos la bienvenida a Eduardo Viglioni, nuestro buen amigo en Crónica Extraterrestre. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Livio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, antes que nada, el deslinde de responsabilidades, ¿no? En el sentido de que toda esta experiencia, todas estas experiencias que nosotros les contamos junto a Livio todos los domingos a las 14, tienen un fundamento teórico importante que en algún momento vamos a comenzar a desarrollar tema por tema, ¿no? Eso quiere decir de que ustedes, en mi caso, por ejemplo, ahora van a escuchar la experiencia, yo voy a hacer un acercamiento a lo que es el tema de la reencarnación y al tema que viene después, que son las naves de plasma, pero en realidad esta información es bastante mucho más profunda de lo que le podemos comentar en cuestión de 15 minutos, ¿no? Algo que vamos a desarrollar más adelante y que al mismo tiempo a nosotros no nos importa y nos interesa que ustedes hagan las preguntas necesarias porque así nos dan pie a que nosotros hagamos más programas en relación a estos temas, ¿no? Así que bueno, les voy Bien. a comentar, voy a compartir con ustedes una experiencia que tuve en una de mis primeras prácticas de reencarnación, ya hace bastantes años atrás, donde tuve una visualización que fue finalmente una visualización compartida. Pero antes que nada voy a hacer un acercamiento a lo que es la reencarnación, porque es posible que haya amigos que no sepan de qué se trata el tema, ¿no? La reencarnación básicamente es la creencia para algunos y la convicción para otros de que nuestra esencia, de que nuestra conciencia puede transmigrar de cuerpos, ¿no? Es decir, de que nuestra alma puede cambiar de cuerpos después de que el cuerpo orgánico ya no cumple las funciones adecuadas. Es decir, morimos y nuestra conciencia, nuestra esencia podría ir a otro cuerpo. Es decir, que básicamente volver a nacer, ¿m? En otro cuerpo para iniciar una nueva vida y a partir de ahí comenzar experiencias distintas que se van a ir acumulando, digamos, en las memorias de nuestra esencia, que se encuentran básicamente en el alma, ¿no? Esta idea de la reencarnación no es nueva, no es New Age, sino que ha partido de diferentes religiones, filosofías, y al mismo tiempo en función a cada religión, cada filosofía, le da su matiz, le da su color, digamos, ¿no? Entonces hay diversas religiones, filosofías, como por ejemplo el hinduismo, el budismo, el jainismo, por ejemplo, donde hay diferentes conceptos de la reencarnación. Hay creencias que sostienen de que podemos llegar a reencarnar en animales, por ejemplo, si nosotros no nos comportamos adecuadamente en esta vida. Algo que nosotros no consideramos que es así porque sostenemos de que siempre se va a más, es decir, nunca vamos a estar peor de lo que ya estuvimos, digamos, ¿no? Entonces es prácticamente imposible de que podamos reencarnar en un animal. Pero bueno, son creencias que se tienen en otras religiones, no en nuestra línea de trabajo. En muchos casos, en muchas de estas filosofías, la reencarnación se relaciona con un proceso de aprendizaje, fundamentalmente, eso sí, donde se lleva adelante una evolución, un desarrollo espiritual a más, digamos, ¿no? Fundamentalmente asociado con el principio de causa y efecto, ¿no? Que se lo menciona por ahí como el karma, ¿no? Así que bueno, teniendo en cuenta esta introducción, les voy a comentar una experiencia que tuvimos con unos amigos en una de nuestras primeras prácticas de reencarnación. Era una noche de miércoles, aquí en San Ramón teníamos un grupo de aproximadamente unas 8 o 9 personas, donde entre esas 8 personas se encontraba mi madre y sus amigas. Y bueno, y comenzamos a realizar un ejercicio que llevamos adelante dentro de los grupos que se le denomina como el retroceso reencarnativo.
Entonces, bueno, comenzamos a realizar la práctica, empezamos a llevar adelante un proceso de visualización creativa, donde nosotros empezamos a vernos cada vez más atrás en el tiempo, hasta que llegó un momento en que en lo personal me visualicé eh, rodeado de personas sobre una tarima. Era la Edad Media, estaba barroso el camino, era un camino de barro, de tierra, recuerdo bien de que habían tipo chozas en torno nuestro, eran bien un ambiente tipo de la Edad Media, ¿no? Había gente que me estaba rodeando a mí y a otros más, que nos encontramos sobre esa tarima. La única diferencia es que nos encontramos, los que estábamos arriba de esa tarima, nos encontramos como esposados con las manos atrás y teníamos una especie de palo, de pilote en nuestras espaldas y bueno, y había paja en nuestros pies. Sentí una sensación muy extraña, de miedo, de terror, me sentí algo agobiado ahí en el momento, pero al mismo tiempo, como fue una experiencia totalmente consciente, pude controlarme bastante bien más allá de las emociones que surgieron en ese momento, ¿no? El asunto es que veo como las personas nos están mirando, pareció una especie de espectáculo eso, ¿no? Fue algo bastante horrendo en ese sentido. Y bueno, y alguien acercaba una antorcha a la paja que estaba sobre nuestros pies y comenzábamos bueno, se comenzó a encender la paja con nosotros, con nosotros arriba, ¿no? El asunto es que en ese momento salgo de la meditación, salgo del ejercicio mental, algo agitado, y después comenzamos a dialogar entre nosotros, empezamos a hacer una suerte de audiencia de quién había visualizado qué cosas a lo largo de esta experiencia de retroceso reencarnativo, hasta que le llega el turno a una de las amigas de mi madre. Eh, yo todavía no había comentado la experiencia que había tenido, simplemente la escuché y cuando la escuché quedé, bueno, totalmente asombrado, helado. El asunto es que esta señora, sin saber lo que yo había visualizado, ella comentó lo siguiente. Nosotros estábamos en una suerte de poblado, estaba nublado, era una tarde gris, había llovido, se notaba el barro en el camino. Estábamos viendo a tres personas que se encontraban sobre una tarima, debajo de las personas había paja y estas tres personas estaban puestas en un poste con las manos cruzadas por detrás de la espalda y aparentemente un verdugo agarraba una antorcha y encendía esa paja. Cuando la señora comenta eso y me toca a mí comentar la experiencia que había vivido desde otro lugar, bueno, prácticamente me parecía increíble cómo a través de un simple ejercicio de visualización creativa, ¿no? Se había dado ese mecanismo, se habían juntado esos engranajes como para poder corroborar la experiencia que ambos llegamos a tener. Y Habían estado para que en la eso misma experiencia. suceda, es decir, es más fácil sacar el 5 de oro, ¿no? Es más, Claro, es más fácil sacar el 5 de oro a que eso se dé en una experiencia de visualización donde uno está totalmente consciente de eso. claro, claro. Y ahí en ese momento dije, es decir, no hay posibilidades de poder dudar, ¿no? No hay forma de poder dudar. Así que bueno, esa es una de las experiencias que les quería comentar, Livio. Interesante. Habían estado juntos en la misma encarnación con tú y esa señora, y evidentemente en la Edad Media, personas que no estaban alineadas con la filosofía del catolicismo, de la curia, de lo religioso, eran catalogados como brujos o brujas y eran quemados en la hoguera, y otros empalados. Sí, lamentablemente eso ocurrió. Ese tipo de experiencias, por lo general, siempre nos hacen entender, a ver si coincides conmigo, Eduardo, que primero que nada que somos eternos, que vivimos infinidad de vidas y que todo ese proceso o ese bagaje de experiencias, por más truculentas que sean, nos llevan a un proceso de evolución. Entonces, el retroceso reencarnativo es muy, pero muy terapéutico, aunque parezca
demasiado morboso, ¿no? O una carga de morbo, pero realmente nos hace entender una cantidad de cosas, ¿verdad? Sí, así es. A mí, con esa experiencia, tuve una suerte de expansión de la conciencia, porque fue algo que yo nunca se me había ocurrido vivir algo así, ¿no? Otra experiencia sucedió con un sueño que tuve. En el sueño me veía volando sobre Egipto y veía una suerte de como de piscinas y mientras iba volando podía visualizar en mis sueños cómo debajo del agua, digamos, en la parte del piso de la piscina, porque el agua obviamente al ser translúcida permitía ver la base de la piscina, se veía un escarabajo que estaba como pintado ahí en la base de la piscina, no en el piso de la piscina. Más adelante en ese mismo sueño puedo ver cómo hay un grupo de personas, de hombres que llevan algo así como una barca, ¿no? La famosa barca solar. Y en ese momento también se me escucho unas palabras en mi sueño que decía la hermandad del anillo del ojo de Horus. Ah, Eh, y bueno, nada, me quedé con eso, lo recordé perfectamente el sueño. Y al día siguiente, en aquellos tiempos, cuando tuve este sueño, yo había comprado mi primera computadora, así que imagínense, estamos mm, hablando de hace más de 20 años atrás. Tenía una Packard Bell grandota que era ujú, tremenda caja. Busqué en internet y resulta ser de que sí, que existió una hermandad del anillo del ojo de Horus. wow, Y eso fue otra experiencia que, bueno, que me marcó porque pude corroborar cosas que sucedían a nivel mental, digamos, psíquicos, sucedían también a nivel material, es decir, que habían sido cosas que ya habían estado investigadas, ¿no? claro, claro. Así que bueno, otra experiencia que les quería comentar, una experiencia que tuvimos con un grupo de amigos aquí en el Valle de los Espejos, en San Ramón, Canelones, con una famosa nave de plasma. Pero ¿qué son estas naves de plasma? Y al mismo tiempo, esto de las naves de plasma se ha comenzado a mencionar ahora también gracias a la desclasificación del gobierno norteamericano en relación a los ovnis, ¿no? Que se están compartiendo por parte del gobierno estos informes. Se están hablando ahora, nuevamente se ha reflotado el tema de las naves de plasma. Ujú, La experiencia que les voy a comentar tiene también, fue en el 95 más o menos. Había llegado aquí al campo Hernán y Federico, su hermano, dos hermanos y amigos que aún transitan con nosotros este camino, que en aquel momento vivían en Canelones, hoy Hernán está en Argentina. Y bueno, ellos habían venido a visitarme aquí a San Ramón, estábamos haciendo una salida de campo típica, con sus días de ayuno, ¿no? Con todo su proceso de meditación previa para ver si podíamos tener alguna experiencia o recaudar alguna información, ¿no? O alguna suerte de proyección de futuro. El asunto es que, bueno, nada, estábamos en el campo, nada más, acostados. Era de noche, era de madrugada. En aquellos tiempos, el horario de moda de los contactos, digamos, eran las 4:33 de la madrugada. No el sé si te horario de acordás, moda. Lidio, ¿eh? Sí, sí. Que en ple- Sí, que sí, en pleno invierno estábamos a las 4 de la mañana, sí, mirando el cielo. Y sí. bueno, nosotros no estábamos mirando el cielo, estábamos mirando el cielo, pero estábamos acostados. Y bueno, y de un momento a otro comenzamos a ver algo. Pero bueno, antes que nada, que son las naves de plasma, ¿no? Es algo que se ha hablado en estos últimos años también y algunos investigadores o divulgadores han llegado a proponer y han llegado a proponer como una suerte de hipótesis de que una parte de los objetos observados, identificados, que se han compartido por parte del gobierno de los Estados Unidos como ovnis, como objetos voladores no identificados, podrían de alguna manera corresponder a fenómenos de plasma atmosférico, ¿no? Que según esta idea, estos objetos están determinados por diferentes condiciones electromagnéticas a nivel de la atmósfera, ¿no? Y y permitirían, mejor dicho, la formación, estas condiciones atmosféricas permitirían
la formación de estructuras luminosas, digamos, ¿no? Que llegan a cambiar de forma inclusive y que llegan inclusive a interactuar con el medio ambiente, ¿no? Bueno, y algo así fue lo que vimos esa noche. Estábamos mirando para arriba y de un momento a otro estábamos en un momento de descanso después de haber hecho nuestras prácticas y en el cielo totalmente estrellado comienza a formarse como una suerte de nube, porque literalmente era como una nube que estaba sobre nosotros, pero que tenía una forma en particular, parecía uno de esos bastoncitos de caramelo, como Ah, vieron un paraguas que tiene una formita sí, así, ¿no? ajá, sí, sí, Que antes cuando éramos gurises, Livio, estaban esos, sí, no sé si ahora ajá, habrá, pero eran como unos caramelitos que tenían sí, me forma de acuerdo. paraguas. Ujú. Y fue extrañísimo porque no era nada parecido a lo que habíamos visto anteriormente. El asunto es eso que se encuentra sobre nosotros estaba fijo, no se estaba desplazando, pero sí estaba cambiando de forma. Y cambió de forma varias veces, es decir, que de lo que era una suerte de bastón, digamos, curvo, en uno de los extremos pasó a formar una suerte de S, se transformó en una S, ¿sí? Se transformó en un semicírculo, pero sin moverse del lugar, sin trasladarse del lugar, siempre estuvo en el cenit. Estático. Ujú. El primero que lo vio fue Hernán, porque para mí me pareció de que era una nube, pero Ujú. resulta de que eso era lo único que se encontraba en el cielo, en el cenit, Claro. no se movía, pero sí que cambió de forma constantemente. Y así como apareció, desapareció. No seguía una trayectoria, digamos, donde se hubiera perdido en el tiempo. No, ahí apareció, ahí empezó a cambiar de forma y en ese lugar desapareció. Es decir que, bueno, nada, pasan cosas raras, pasan cosas raras. Qué buena esa experiencia porque permite entender también que hay esta confederación de mundos, tienen infinidad de estructuras, de naves, que se entiende que hay más de 160 modelos, por decirlo de alguna forma, de diferentes modelos, ¿no? Y muchos de ellos son totalmente eh, de una forma que no es para nada aerodinámico. De esa forma podemos entender también de la tecnología que están munidos estos seres, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Miles de años de evolución nos separan de ellos y permiten que ese tipo de estructuras viajen a velocidades cercanas a la de la luz. Imaginen, una especie de bastón curvo, por decirlo de alguna forma, viajando a velocidades cercanas a la de la luz. Es impensado para nosotros. Así es. Bueno, muchas gracias, Livio, por escuchar estas experiencias. Habrá más para compartir. Así que bueno, recuerden hacer las preguntas que estamos dispuestos a contestarlas. Sí, sí, la idea es, y reiteramos, la idea es compartir todas las experiencias y luego desarrollar la información o una parte de la información que implican a muchas de esas experiencias, ¿no? Porque contemplamos con Eduardo el principio el mantener un tiempo estimativo de unos 25 a 30 minutos por episodio, para que no sea tan largo, ¿verdad? Para que sea más llevadero todo esto del podcast Crónica Extraterrestre. Así que muchísimas gracias, Eduardo, y nos veremos en el próximo episodio, como cada domingo. Muchísimas gracias.